Hola querido amigo, bienvenido una vez más a nuestro episodio número 152 de la serie de Evangelios Paralelos. Hoy, octubre 10 del año 2025. El tema de hoy, Elías debe venir antes del Mesías. Y la escritura proviene de la Nueva Versión Internacional. Los pasajes están en Mateo y Marcos y vamos a leer solo desde Mateo hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por favor, Señor, dirígenos en este estudio. Amén. Yeho, gracias por las escrituras, Yeho. Leemos Mateo 17, 10 al 13. Entonces los discípulos preguntaron al Señor Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin duda, Elías vendrá y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Este episodio es muy interesante. En el episodio anterior vimos cuando el Señor Jesús experimentó la transfiguración en la presencia misma de su círculo íntimo, Pedro, Santiago y Juan. Hoy en este episodio tú vas a aprender acerca del espíritu de Elías. ¿Qué quiere decir eso? Muy bien. Primero que todo vamos a ver algo interesante acá que tiene que ver con la pregunta. ¿Por qué los maestros de la ley dicen que Elías tiene que venir primero? ¿De dónde sacaron esta idea? Y la respuesta que el Señor Jesús les da. El Señor Jesús les dice, sin duda Elías vendrá y restaurará todas las cosas. De hecho, ya vino, les responde. Y esto me lleva a una pregunta para ti. ¿Por qué crees tú que el Señor Dios va a enviar profecía si la gente no la cree? ¿Comprendes? Hablemos de profecía. ¿Qué es profecía? Profecía es varias cosas. Una es conocimientos, verdades acerca de ti para hoy que tienes que comprender. Hay una verdad que Dios te va a hablar al corazón. Eso es profético. Es una revelación de algo que tú tienes que conocer. A veces es una revelación a ti mismo de algo que estás haciendo incorrecto. Y es una acción profética que viene del Espíritu Santo para revelarte una verdad. Es profético eso. Profecía también lo podemos interpretar como cuando se trata del futuro. Tu futuro, por ejemplo. O el futuro de la comunidad o de la humanidad. Cuando hablamos de escatología y los tiempos finales, todo ese movimiento es profético. La profecía, por ejemplo, está escrita en gran parte en el Antiguo Testamento y hay una parte en el Nuevo Testamento. Como sabes, la Biblia está separada en dos grandes secciones. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Por qué el Señor Dios va a enviar profecía si la gente no quiere creer? Entonces hablemos de eso. Creer. ¿Creer o no creer? ¿Crees tú? Y si crees, ¿en qué crees? ¿Y cómo es que terminaste creyendo? La Biblia nos explica que para creer tenemos que oír primero, porque la fe viene como resultado de oír. En la medida que tú escuchas más la palabra de Dios, más fe va a entrar a ti. Es una obra misteriosa del Espíritu de Dios que hace que tengas una certeza de las cosas que escuchas. Cuando tú lees la Biblia y encuentras pasajes que son hermosos, te entran a la mente verdades que te conmueven y te dan una certeza acerca de quién es el Señor, que Él te ama, que Él quiere que tengas una vida linda. Porque el Señor quiere que tengas tú una vida bendecida. Uno va a creer en la medida que escucha la palabra de Dios. Si una persona lee la Biblia todos los días y está expuesto a la palabra de Dios constantemente, su fe va a ir acrecentándose. La fe varía de persona a persona. El Señor Jesús habló de pequeña medida de fe, poco de fe y muchísima fe. Él habló de ejemplos hablando del tamaño de la semilla de mostaza, una cosa bien pequeñita para ejemplificar cuando alguien tiene poca fe, pero dijo, si tuvieran de ese tamaño la fe, aún así grandes cosas podrían hacer. La fe es personal y no es transferible.
La fe es como un músculo, si lo quieres ver así. Yo no puedo hacer ejercicios para que tú tengas buenos músculos y viceversa. No importa cuánto tú te esfuerces en el gimnasio, no voy a crecer yo esos músculos porque es tu esfuerzo. La fe es similar, es personal y crece. Y la medida en que va creciendo tiene que ver con cuánto escuchas la palabra de Dios, cuánto lees la palabra de Dios. Y así es como tú vas a creer. Por eso cuando la pregunta es, ¿por qué el Señor Dios envía profecía si la gente no va a creer? Se responde con esto. La gente no cree porque no escucha. Y esto nos lleva a la importancia de que nosotros los predicadores sigamos enviando la palabra de Dios a través de los medios de comunicación. Y que le digamos a la gente las verdades de la Biblia y que le contemos al mundo entero acerca de la belleza de nuestro Señor Jesucristo, su muerte en el Calvario, su resurrección, su ascensión, su victorioso reino que vive por siempre. En la medida que nosotros estemos proclamando estas verdades, más gente van a escuchar. Por eso la misma Escritura dice que los pies de aquellos que anuncian estas verdades son hermosos. ¿Cómo van ellos a creer si no hay nadie que habla? ¿Y cómo van ellos a hablar si alguien no los envía? Hay un proceso para poder convertirse en un predicador. Yo aconsejo siempre a la gente, ¿te interesa el ministerio? Empieza en un instituto bíblico. Empieza con cosas pequeñas, aprende. Involúcrate en una iglesia local. Nadie va a ser pastor en una iglesia si no empieza su carrera dentro de una iglesia. Tiene que ir un proceso de aprender, colaborar y muchas cosas, pero el punto es que la fe va a ir creciendo en esa medida. Y en la medida que se crece esa fe y el estudiante bíblico comprende más cosas, está capacitado para decir la palabra de Dios en una forma correcta, va a impactar a otros y muy probablemente gente va a venir al conocimiento del Señor. ¿Por qué el Señor envía profecía si la gente no quiere creer? Es porque hay fe. El Señor Dios tiene fe que sus predicadores van a seguir hablando. El Señor Dios tiene fe de que al oírme tú hablar estas palabras, tú vas a empezar a creer. Si tú nunca le has dado tu vida al Señor, pues quizás hoy sea tu día y digas, yo voy a empezar a creer. Me gusta esto que siento, porque es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te muestra, número uno, que eres un pecador, que has fallado y obviamente cualquier persona razonable dice, sí, yo he cometido errores, he pecado, necesito el perdón de Dios. Y si esta persona es razonable, sabe que no hay forma de que le podamos comprar a Dios su perdón con dinero o con hacer esto o lo otro. Al llegar a conocer que el Evangelio es un don de Dios, es un regalo del Señor a la gente, porque el Mesías fue enviado para morir por nuestros pecados, la gente comprende, tú comprendes y dices, esta es la gracia que yo siempre he anhelado. El perdón de Dios, su misericordia en mi vida, que me hace totalmente nuevo. Y de eso se trata, que hayan más personas oyendo el mensaje. Por eso es que la pregunta, ¿por qué es que el Señor Dios sigue enviando profecías y la gente no cree? Se responde así. El que cree un poco va a leer más para creer más. Y el que ya cree suficiente se prepara para empezar a compartir para que hayan otros que crean. Y aquel que no está capacitado para explicar la Biblia debe apoyar a ministerios para que el predicador que está explicando tenga los recursos para que más personas escuchen la palabra de Dios y de esta manera el reino de Dios se expande, más personas puedan experimentar la salvación y perdón de sus pecados. Por eso es que el Señor sigue enviando profecía. Pero acá el Señor habla acerca de Elías y dice, ¿saben qué? De hecho Elías ya vino, les dice. Y les dijo, pero no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les está hablando de Juan el Bautista. Quiero hablarte de Elías por un instante. Históricamente él existió cientos de años, mucho antes que Juan el Bautista y el Señor Jesús. Juan el Bautista y el Señor Jesús eran parientes, hijos de primas.
Ellos tenían una relación familiar, el Señor Jesús y Juan el Bautista. Aunque no crecieron juntos y no se conocían de niños y de jovencitos, eventualmente el Señor Jesús vino a escuchar lo que Juan el Bautista estaba diciendo y él decía: arrepiéntense de sus pecados y bautícense. Por ello es que todo creyente debe ser bautizado y ser parte de una iglesia local. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Decía: cambien, no sean bandidos, no sean perversos. Él lo insistió tanto que por la misma razón lo mataron. ¿Y quién lo mató? Un líder político que no le gustó que Juan le dijera: lo que estás haciendo es terrible. Vives con una mujer que no es tu esposa y más bien es la que era esposa de tu hermano. Imagínate qué abominación. ¿Quién va a ser el hombre que se va a meter con la mujer de su propio hermano? Un hombre sucio y perverso, sin moral. Este hombre con autoridad legal decapitó a Juan el Bautista. El Señor Jesús dice: Él vino, pero hicieron con él todo lo que quisieron. Y de la misma manera le va a pasar al Hijo del Hombre. Se refería a él a sí mismo. Juan el Bautista fue decapitado en una forma injusta, pero los discípulos están pensando: oh, el Señor Jesús está diciendo, en otras palabras, que el Elías que había de venir iba a ser Juan el Bautista. ¿Sabes? El Señor Jesús nunca dijo exacto. Yo no encuentro ningún registro bíblico que confirme que el Señor Jesús dijo eso exactamente, pero pareciera indicar que sí. Hablemos de Juan el Bautista una vez más. Él traía un mensaje de arrepentimiento. Ese mensaje de arrepentimiento, el mismo mensaje, el Señor Jesús lo compartió. Y él hablaba acerca de lo mismo. El reino de los cielos se ha acercado, él decía. Y él decía: cambien sus corazones. El Señor Jesús manejaba la misma línea de pensamiento que Juan el Bautista. Y si lo piensas, todos los profetas del Antiguo Testamento manejaban la misma línea de pensamiento. Es: la gente está mal, necesitan cambiar para que Dios los perdone. ¿No te suena eso muy actualizado? La gente está mal, necesitan cambiar para que Dios los perdone. Ese es el mensaje profético, ¿no? Pero si hablamos de Elías, que él vivió cientos de años antes que Juan el Bautista, te vas a sorprender encontrando algo muy interesante. Y es que, al igual que le pasó al Señor Jesucristo y a Elías en cierta forma, y por supuesto a Juan el Bautista, la gente los rechazaba. Muchos de esos casos fue por pura ignorancia. Ellos no entendían, no sabían ni lo que estaban haciendo. ¿Te recuerdas cuando el Señor Jesús está en el Calvario y dijo: Padre, no les tomes en cuenta estos pecados porque ellos, ¿qué? No saben lo que hacen. Ignorancia. Otros más bien están ciegos, enceguecidos por su orgullo, enceguecidos por su pecado. Hay gente que está viviendo una vida totalmente en tinieblas, pero no solo porque están haciendo lo malo, sino porque están operando con las fuerzas de maldad. Estas personas no van a aceptar la predicación, no van a aceptar el mensaje de cambio de una vida consagrada a Dios. No, desde luego que no. Lo que los lleva a tener un corazón frío, que es la razón por la cual la tienen tan en contra de la iglesia y de la predicación, que al final de cuentas nosotros los predicadores buscamos sobre todas las cosas que el reino de Dios se establezca en el corazón de cada persona y que la persona que escucha, tú, ablandes tu corazón, salgas de las tinieblas, dejes de estar enceguecido, salgas de la ignorancia y digas: yo quiero caminar en la justicia de Dios, hacer las cosas bien. De eso es lo que él está hablando aquí, el Señor Jesús. Y luego de eso, cuando menciona acerca de Elías, el pasaje que tenemos que leer viene del profeta Malaquías. Malaquías, y necesito aquí la escritura. Por favor, Yejo, pon la escritura en la pantalla. Gracias. Malaquías 4, versos 5 al 8. Él dice la siguiente profecía. Dios hablando: estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible,
Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Ahora, Malaquías, él vivió varias centenas de años, como unos 400 años antes que el Señor Jesús y Juan el Bautista. Pero Elías vivió cientos de años antes que Malaquías. Entonces aquí viene la pregunta interesante: ¿de qué está hablando el profeta? ¿De qué está hablando Dios? El profeta Elías tiene que venir antes que llegue el día del Señor. Pero si Elías ya vino aquí, el Señor Jesús lo dijo, en una forma figurativa, apuntando hacia Juan el Bautista, pero no solo hacia él. Ya te explicaré. El caso es que cuando viene la profecía de Malaquías, Elías ya había existido. Si vamos por un momento al momento de la transfiguración, ¿quién apareció con Moisés en ese momento sublime, en esa montaña en donde descendió la nube de Dios y el Señor dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, escúchenlo a él? ¿Quién estaba con Moisés allí? Elías. Elías de nuevo tiene un aparecimiento allí. Pero si vamos al corazón de esta profecía en Malaquías capítulo 4, tú vas a comprender algo hermoso. Quiero que entiendas lo que te voy a decir. Abre tu entendimiento. Yo le pido, Señor, que te abra el entendimiento para que comprendas lo que te voy a explicar a continuación. Muy bien. La profecía del profeta Malaquías tiene que ver con el deseo de Dios por ver la reconciliación entre padres e hijos. Muy bien. Te voy a repetir esto. El deseo del corazón del Señor es ver la reconciliación entre padres e hijos. Escucha, está el Antiguo Testamento desde Génesis hasta el último profeta Malaquías. En todos estos episodios, en todos estos libros, en todas estas historias, tú vas a encontrar el mismo deseo del Señor Dios, que haya una reconciliación en las familias. El hombre, el ser humano, es el que ha traído esos grandes líos, así como pasa hoy. ¿No es cierto? No es Dios quien destruye a las familias. Somos nosotros, los seres humanos, los que hacemos nuestras tonteras. Desde Caín y Abel hasta donde llega el profeta Malaquías, no es el Señor Dios quien ha causado las desgracias, es el mismo ser humano. El corazón del Señor, su deseo ha sido siempre la restauración entre padres e hijos. Siempre ha sido su deseo. El Antiguo Testamento, que empieza en Génesis y termina con el profeta Malaquías, se detiene en el tiempo cerca de unos 400 años antes que venga el Señor Jesucristo, su nacimiento, Juan el Bautista, etc., y la escritura del Nuevo Testamento. Entre estos dos gran períodos hay un tiempo que se conoce como el silencio de Dios. No hay profetas hablando. Pero el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Y el último capítulo del libro último del Antiguo Testamento es el capítulo 4. Y los últimos versos del último capítulo del último libro del Antiguo Testamento, antes que venga el Nuevo Testamento con el anuncio de la venida del Señor Jesucristo, habla de la reconciliación que el Señor quiere traer entre padres e hijos. ¿No te parece a ti tan hermoso ver que el corazón de nuestro Señor tiene que ver con esa reconciliación? Mira, las historias más bellas que tú vas a encontrar en la vida no son las historias de aquel que inventó este aparato, el que tuvo tal negocio, que era un deportista excelente, o las historias más maravillosas que tú vas a escuchar. Ni siquiera van a ser publicadas en un libro, ni tampoco van a ser puestas en una película. Las historias más maravillosas que tú vas a escuchar en tu vida son aquellas historias que tú miras en la reconciliación entre padres e hijos. Los momentos más bellos que tú puedes ver no son esos momentos de un vehículo último modelo o de una mansión. Son esos momentos entre padres e hijos en una tarde de domingo comiendo
riéndose, pasando un buen tiempo, tomándose una taza de café, riéndose de cosas bellas, puras y hermosas que pasan en sus familias. Cuando tú ves a los viejitos y a las viejitas y a los hombres maduros y mujeres maduras y a los jovencitos y a las jovencitas y a los niños y a las niñas, todos interactuando en sus vidas familiares, esa es la película más hermosa, esa es la historia más bella, más preciosa que nadie más que esta misma persona puede disfrutar. La historia de la reconciliación en familias, la paz, la concordia, el amor en los hogares, en las familias. Aunque haya habido muerte, divorcio, separación, abuso, desastres, catástrofes, aún así, en medio de esa destrucción, allí el Señor Dios puede restaurar los corazones de la gente. Ese es el corazón del Señor. Pero lo hermoso es que este cierre del Antiguo Testamento, que es profético, este cierre de este libro, el cierre de este capítulo que habla de la reconciliación entre padres y hijos, nos indica cómo esa reconciliación sucede, porque dice, Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos, indicando que el hombre maduro es aquel que inicia el proceso de reconciliación. No son los hijos los que tienen que buscar a los papás. Papá, mamá, perdóname, quiero que hagamos las paces. Por supuesto que es una buena acción. Pero te quiero decir, la obra más maravillosa que tú vas a ver de parte de Dios es cuando un hombre maduro se acerca a sus hijos y les dice, hijos, hijo, hija, perdóname por el daño que te causé. Ese momento es el momento más sublime de una familia. No es el momento en que le dan las llaves de un vehículo, de una casa o un cheque o... No. Es el momento en el cual un hombre maduro comprende que su deber es buscar la reconciliación con sus propios hijos, porque ese es el corazón del Señor Dios. El hombre maduro comprende eso y se quita la vergüenza, se quita el orgullo y dice, yo voy a hacer lo que sea por ganarme el corazón de mis hijos una vez más. Lo que sea. Por supuesto, los hijos, si actúan de una forma correcta, van a estar anuentes de escuchar al padre. Quizás no siempre puede haber una reconciliación inmediata, pero puede darse. En un momento dado empiezan a conversar, empieza a minimizarse las tensiones. Y este papá debería llegar al punto de decirle a los hijos, ok, miren, gracias porque me perdonan, ya somos buenos amigos. ¿Qué puedo hacer para que seamos mejores amigos ahora? Yo quiero hacer algo. ¿Qué puedo hacer para que estemos totalmente en paz? Mira, que un hombre viejo le diga así a sus hijos es la cosa más hermosa, porque los hijos van a decir, papá, yo no quiero nada. Yo no quiero un objeto, yo no quiero cosas. Yo quiero que me ames, yo quiero que me digas que me ames. Yo lo que quiero es que un día de vez en cuando nos juntemos y me des un abrazo y me mires a los ojos y me digas, te amo hijo, te amo hija. Que vayamos a comer algo juntos a la calle, que nos tomemos una foto y la pongamos ahí en el Facebook o en Instagram. Papá e hijo, mamá e hija, papás e hijos, la familia. Buscando la reconciliación. Esa es la cosa más hermosa que tú puedes ver y quieres que te diga algo. Eso es avivamiento. El avivamiento es precisamente cuando miras humildad en el corazón de los hombres. No que las mujeres no sean importantes, pero particularmente en los hombres que están anuentes a humillarse buscando la reconciliación con su propia familia. Allí ese avivamiento no lo para nada. Y no tiene nada que ver ni con canciones, ni con sentir esto o lo otro, ni con dar dineros, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver totalmente con la condición del corazón de un hombre que sabe que ha causado daño y dice, hasta aquí, ya no más. Y allí se cumple la profecía. Ese, mi amigo, es el espíritu de Elías. No es un hombre.
No es un espíritu en sí más que el Espíritu de Dios guiando a hombres por buscar la reconciliación. Las mujeres, aunque tienen su historia y sus propias cosas con sus propios hijos, por lo general son mucho más nobles que los hombres. No todas, por supuesto, pero las mujeres son más sensitivas, más sensibles. Pero hoy el llamado es para hombres que quieren hacer las cosas bien, porque antes que el Mesías venga a una familia, el espíritu de Elías tiene que venir. Esa reconciliación que proviene de los padres que dicen, hasta aquí llegué metiendo la pata, ya no más. De aquí en adelante todo va a ser como Dios manda. ¿Y qué es el siguiente paso para ti? Reconciliarte con el Señor, pedirle que te perdone, hacerte miembro de una iglesia local, bautizarte e inmediatamente tú inicias un proceso no solamente de cambiar tu manera de pensar, pero también cambiar tu manera de hablar, cambiar tu forma de decir las cosas y cómo vas a interactuar con los demás. Es una reconciliación que proviene del Padre hacia los hijos y eso nadie lo puede parar. A veces los padres dicen, no lo voy a hacer porque mis hijos no me van a perdonar, pero al menos lo intentaste. Es que no lo voy a hacer porque yo ya sé, ellos me van a decir que sí, pero en el fondo no quieren perdonarme. La tienen contra mí. ¿Lo has intentado? ¿O te vas a rendir antes de iniciar la batalla? Hoy te digo a ti, amigo, padre que tienes una relación lejana de tus hijos, haz todo lo que esté en tus manos por reconciliarte y mantén la paz con ellos a toda costa. A veces vas a tener que ceder con ciertas cosas porque así sucede. Pero nada va a ser tan difícil para ti si primero encontraste esa reconciliación con tu Padre. El Padre de las luces, el Padre Santo, que es el que quiere que lleves las cosas bien. Él te va a guiar a dar los siguientes pasos.